Saludos hoy para el programa de la revista de Medicina y Salud Pública. Estamos desde el Digestive Disease in the Caribbean 2019, una conferencia bianual que se celebra aquí en Puerto Rico, donde pues se analiza el estado de las condiciones digestivas de las enfermedades que afectan y por supuesto reúne también a la comunidad de gastroenterólogos y especialistas. Con nosotros la doctora Esther Torres, gastroenteróloga académica, científica, quien se ha especializado en el tema de Crohn's disease, una de esas enfermedades digestivas que afecta a la población en Puerto Rico y a nivel mundial también. ¿Cómo se encuentra, doctora? Muy bien, encantada de estar aquí con ustedes. Qué bien, no dije que la doctora también tiene una fundación de la cual vamos a hablar muy en breve, dedicada también a levantar conciencia sobre la enfermedad de Crohn's y otras enfermedades también. ¿Cuánta prevalencia hay de condiciones digestivas entre la población puertorriqueña y en el Caribe? Porque la conferencia es del Caribe. La conferencia realmente incluye conocimientos generales de gastroenterología, ¿verdad? No nos enfocamos en Puerto Rico y el Caribe. Las condiciones gastrointestinales son bien comunes, es una de las cosas que más afectan a la población general y hay una variedad de condiciones. Tienes desde los problemas de gastrointestinales altos, reflujo, dispepsia, infecciones con Helicobacter pylori, tienes el síndrome de intestino irritable, que es una condición bastante común, y entonces vienen las otras condiciones que son mucho menos frecuentes, como son las enfermedades inflamatorias intestinales. Por otro lado, tienes también que es parte de gastroenterología, las condiciones crónicas de hígado. En Puerto Rico hay una tasa alta de hepatitis C, que gracias a Dios hoy en día hay medicamentos que la pueden erradicar y que estamos trabajando hacia poder accesarlos a todo el mundo. Hay una incidencia a nivel mundial y que se está viendo en Puerto Rico de enfermedad de hígado asociada a grasa en el hígado, que va con el síndrome metabólico, con el aumento en la diabetes, con el aumento en el peso. Así que tenemos muchas cosas aquí de las cuales prestar atención. O sea que el Caribe como factor homogéneo, yo diría que entonces también hay un factor de lo que nosotros ingerimos, claro, nuestra comida, nuestra gastronomía. Claro, hay un factor definitivamente de nuestros hábitos. Sí. Que compartimos eso, ¿verdad? Con las islas vecinas, ¿verdad? Comida bien sabrosa, pero sí, alta en grasa, alta en sodio y en colorantes. Exactamente. ¿Cuáles de esas enfermedades es la más prevalente en Puerto Rico? Yo no sé que exista esa estadística, pero usualmente lo más común son las enfermedades que tienen que ver con problemas funcionales, como por ejemplo el síndrome de intestino irritable, reflujo gastroesofágico, que tienen en parte, ¿verdad?, algo relacionado a los estilos de vida y al ambiente, a cómo nos alimentamos. Claro, y sus estudios en la universidad y a nivel de su práctica han ido dirigidos a las enfermedades relacionadas con las inflamatorias del intestino. Correcto. ¿Qué incluye cuáles? Que incluye primordialmente enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa. Hay un par adicionales dentro de esta sombrilla grande que son mucho menos comunes, pero estas dos son las dos más importantes. Las dos más importantes, ¿y cuál de ellas es la que más prevalece? Bueno, la prevalencia en Puerto Rico es más alta para colitis ulcerosa. También es la que cuando históricamente se van desarrollando y se van viendo estas enfermedades a través de diferentes países en el mundo, la primera que aparece es la colitis ulcerosa. Sin embargo, hemos notado y tenemos las estadísticas, ¿verdad?, comparativas para demostrarlo, que en las últimas décadas el número de personas y la prevalencia como tal, ¿verdad?, por 100.000 con enfermedad de Crohn ha ido en aumento, pero significativamente. Así que estamos viendo aparecer casos nuevos de enfermedad de Crohn cada vez más a menudo. Y una cosa que es bien impactante es que lo estamos viendo en poblaciones más jóvenes cada vez también. ¿Y eso se puede atribuir, digamos, a factores ambientales? Pues esto es una enfermedad que, primero decimos, no sabemos la causa. Así que sí podemos identificar diferentes componentes y lo que decimos es esto es como el perfect storm, cuando todos estos factores se alinean, entonces la manifestación final es la enfermedad. Primero hay unos cambios genéticos, unas variantes genéticas que se asocian más frecuentemente con estas condiciones y
eso lo había, antes de tener toda la ciencia de la genética que tenemos hoy en día, pues las observaciones clínicas de que había familias donde era más común si un niño lo tenía, que el hermanito lo tuviera también, había varias personas en la familia, era el mismo tipo de enfermedad. Así que ya esto sugería que había algo genético, pero ya tenemos pues identificados muchos de estos factores. Pero esto no es suficiente. Hay algo ambiental, que es lo que uno dice que ha cambiado en el último siglo, y de siglo pues en las últimas décadas, es el ambiente, cómo ha cambiado, cómo nos alimentamos, de la agricultura, y de la agricultura lo llevabas a tu mesa, o lo cazabas y te lo comías, a hoy lo llevas, lo procesas, lo congelas, le pones todos estos preservativos, y eso es lo que nos alimentamos. Así que cómo nos alimentamos ha cambiado un montón. Los componentes de esos alimentos, o sea, la cantidad de grasa que tienen, los tipos de grasa que tienen, todo es más refinado. Todos estos cambios que han sido a través de décadas, pues es una cosa que nos llama mucho la atención. Desde el punto de vista del ambiente, hay algo que es un área explosiva de investigación, y no solamente en esto, en muchas condiciones, en obesidad, en depresión, se está implicando un cambio en la población de bacterias que todos tenemos dentro de nosotros. Eso se llama el microbioma, que son trillones de bacterias que tienen funciones bien importantes, que son esenciales, o sea, viven con nosotros, conviven con nosotros. Pero en estos pacientes hay una diferencia en la proporción de los tipos de bacterias. O sea, que hay menos. No, ¿Hay más? El balance se pierde. Y hay bacterias que son pues quizás más agresivas, que producen algunos productos que puedan ser más irritantes. Y entonces si tú tienes un sistema inmune que está determinado por tu genética, que pueda ser más intolerante a ciertos tipos de bacterias, y tu población intestinal tiene muchas de esas, eso es, poniéndolo de forma bien sencilla, ¿verdad?, un detonante de que desarrolle la enfermedad. Y todo eso está en investigación, o sea, esto es haciendo sencillo lo que estamos aprendiendo. Lo mismo se implica para otras enfermedades inflamatorias. El cambio de estas bacterias producen factores que cambian el metabolismo, y por eso se están asociando a obesidad. Producen factores que cambian cómo funciona tu cerebro, y por eso se asocian a otras condiciones. Así que este es un campo que, cuando tengamos mucho conocimiento científico, va a cambiar un montón lo que nosotros podemos hacer con muchas condiciones. Y eso incluye Crohn's y colitis ulcerosa. ¿Y en Puerto Rico se están conduciendo actualmente investigaciones sobre estas enfermedades? Sí, hay a todos los niveles. Desde el punto de vista del microbioma, hay diferentes científicos mirando diferentes áreas. Por ejemplo, cáncer es un área de mucho interés también. Y eso es la ciencia, ¿verdad?, lo que uno dice en buen inglés se llama el bench, lo que hacen ellos con celulitas, con moléculas, y eso entonces se va traduciendo a pacientes y enfermedades, así que eso se está haciendo. Desde el punto de vista de enfermedades inflamatorias intestinales, sí, nosotros tenemos mucha investigación clínica. Desde una de las cosas que para Puerto Rico es más importante, nosotros tenemos un registro de enfermedades inflamatorias intestinales de la Universidad de Puerto Rico que tiene más de 20 años de que lo empezamos. Tiene más de 1000 pacientes incluidos ahí, y este registro lo que hace es proveernos un banco de datos de información geográfica, factores ambientales, la historia médica de estos pacientes, la historia familiar, para darnos una idea de qué es el paciente de Puerto Rico con estas enfermedades. Y eso es un proyecto que está vivo, que estamos reclutando constantemente, y que recientemente nos dieron un grant investigativo para montar una infraestructura mucho más grande y mucho más poderosa para poder entrar todos estos datos y analizarlos mejor. Así que yo espero que dentro de 2 años podamos tener mucho más información de esto. Aparte de eso, que nosotros participamos en el estudio genético de los Institutos Nacionales de Salud, y nosotros para ese estudio, que es de la Nación Americana, contribuimos con los pacientes hispanos, así que nosotros pudimos poner en ese estudio 1000 y pico de muestras de pacientes hispanos con enfermedad inflamatoria del intestino y, ¿verdad?, sus familiares y los controles para ayudar a la investigación, y eso fue uno de los estudios bien importantes también. Y entonces nosotros participamos en estudios de investigación de medicamentos nuevos para tratar de ayudar
no de curar, pero por lo menos de controlar y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Así que hay mucha investigación, sí. La mayoría de estas condiciones no se curan. No se curan. No. Son de por vida. Son de por vida. Nosotros le decimos al paciente que desgraciadamente esto es como tener, al momento, ¿verdad? Como tener diabetes, como tener presión alta. Esto es algo que tú vas a tener, pero hay un montón de tratamientos, diferentes medicamentos, estilos de vida, ¿verdad? Deja de fumar, come bien, todas estas cosas que pueden controlar al paciente y que la expectativa es que el paciente pueda hacer su vida normal, pueda lograr todas sus metas personales y profesionales con un seguimiento apropiado. Es tan variable que hay pacientes que tienen 1 o 2 episodios y después siguen bien el resto de su vida. Y hay otros pacientes que es bien difícil de controlarlo, así que uno no le puede prometer a nadie, esto es lo que tú vas a hacer, ¿verdad? Claro, y antes de continuar hablando sobre cómo se manifiestan esas condiciones en distintas, ¿verdad?, enfermedades y qué puede hacer el paciente, ¿cómo compara los casos de enfermedades infecciosas del intestino con, por lo menos si hay una comparación entre la población hispana con la población en Estados Unidos? Básicamente son bien similares, las manifestaciones son las mismas. Lo que nos ha llamado la atención a nosotros en los últimos años es que estamos viendo pacientes presentar más jóvenes, o sea, en niños se está llamando la atención de que niños por debajo de los 15, 14 años ya están manifestando con esto. Y el otro que nos llama mucho la atención es la severidad de los casos cuando presentan. Claro, no sabemos si es que porque no tienen un buen acceso o un buen diagnóstico temprano, están presentando cuando ya la enfermedad pues es bien severa porque no ha tenido un tratamiento. Esa parte, pues, esa información no la tenemos todavía. O si es que hay algo, digamos, este ambiente que desconocemos, que está haciendo que la enfermedad sea más severa en estos momentos en Puerto Rico. Todo eso, con la colección de datos, eventualmente, pues quizás podamos identificar algunas cosas. Claro, esa es la importancia de la investigación. Esa es la importancia de la investigación. Que sí se realiza en Puerto Rico y que la información contribuye con la investigación más amplia, ¿verdad?, a nivel de los Estados Unidos y a nivel internacional. Sí. Hablemos de su fundación porque usted le ha dedicado especial atención a la enfermedad de Crohn's. Primero, ¿qué es la enfermedad de Crohn's? Bueno, estas dos condiciones, como mencionamos, ¿verdad?, son enfermedades que afectan primordialmente, pero no exclusivamente, el tracto gastrointestinal. Y las dos que separamos una de la otra bajo esta sombrilla son enfermedad de Crohn, que puede afectar cualquier parte del sistema, desde la boca hasta el ano, así que bien extensa, o puede ser bien extensa, y la colitis ulcerosa, que por su nombre ya nos define que solamente el colon, solamente el intestino grueso. La colitis afecta, la inflamación es más superficial, así que usualmente no tiene las complicaciones que tiene la enfermedad de Crohn, donde la inflamación puede ser a través de toda la pared del intestino y eso puede producir perforaciones, fístulas, estrecheces, abscesos, lo cual lo hace una condición más difícil de manejar y con más complicaciones a largo plazo, incluso con más necesidad de cirugía que lo que es la colitis ulcerosa. La colitis ulcerosa no se interviene. La colitis ulcerosa, como un 30% van a necesitar una cirugía porque no responden a tratamiento médico, pero es mucho más bajito que en el paciente con enfermedad de Crohn, que en las estadísticas viejas, antes que tuviéramos todas estas medicinas, hasta quizás 2/3 partes o 3/4 partes de ellos iban a necesitar por lo menos una cirugía. Y ahora que usted menciona la colitis ulcerosa, tengo una pregunta aquí de nuestros amigos en Facebook, si debo seguir una dieta especial, y la segunda es, ¿qué factores externos pueden contribuir a agravar la enfermedad? Muy buenas preguntas ambas. En cuanto a la dieta, ahí están corriendo estudios y si lo buscan en internet van a encontrar un montón de gente y libros recomendando unas dietas específicas. Desde el punto de vista de estudios científicos donde uno compare dar esta dieta con seguir la dieta normal, eso está en investigación. Pero no hay duda de que un paciente puede distinguir qué cosas en su dieta no le caen bien y entonces eliminarlas. Nosotros por el momento es una dieta saludable, bien balanceada. Saludable, bien balanceada. ¿Con porciones más pequeñas o no? No tiene que ver. Necesariamente, de peso depende de la necesidad calórica que tenga el paciente y de la tolerancia. Cuando están bien
es una dieta mucho más liberal. Cuando el intestino está inflamado, pues hacen una dieta, ¿verdad?, más sencilla, con menos irritantes. Y si hay algo en particular en ese paciente que haya que excluir, pues se excluye. Pero no tenemos una dieta especial para colitis ulcerosa que se pueda recomendar al momento. La otra pregunta era los factores externos. Ok, factores externos en colitis ulcerosa. Medicamentos de tipo antiinflamatorios como los que se usan para la artritis, como ibuprofen, naproxen. Hay un % significativo de pacientes que estos medicamentos se le empeoran la enfermedad. Así que tratamos de evitarlos y le decimos que para dolores sencillos, fiebre, usen acetaminofén. El segundo factor es infecciones sobreimpuestas a la enfermedad inflamatoria, infecciones intestinales, y en particular una que cada vez se oye más de ella, que es una infección que se llama Clostridium difficile, una bacteria. Es una bacteria que se asocia a uso de antibióticos, pero no necesariamente, y es una bacteria que antes era como de hospitales y ahora es una bacteria de comunidad. Así que esto es un factor que puede empeorar los pacientes. No lo podemos evitar, pero hay ciertos antibióticos que sabemos que tienen una tasa más alta, pues tratamos de que no usen esos antibióticos. Sobre la colitis ulcerosa también nos preguntan si se puede viajar, si es cómodo viajar. Claro, la idea es que la enfermedad se controle y la persona haga una vida completamente normal. Eso incluye viajar, estudiar, casarse, tener niños, bucear. Preguntan, ¿puedo bucear? Sí, puedes bucear. Cuando la enfermedad está activa, pues hay que tener unas limitaciones, ¿verdad? Y unas precauciones. Pero la idea es que hagan de todo. No hemos hablado sobre los síntomas que alertan la posible presencia de esta condición. ¿Y desde qué edad se manifiesta? Se puede manifestar desde niños pequeñitos. No es común, pero niños 2, 3, 4 años ya está apareciendo, aunque no es lo usual. Los síntomas de colitis ulcerosa principales son diarrea con sangre. Así que sangre nunca es normal. Así que si usted evacua sangre, no importa su edad, eso no es normal. Eso hay que evaluarlo. Lo más común es que tenga algo sencillo, ¿verdad? Pero eso es un síntoma de alerta. Sangre siempre es una alerta. Tú tienes diarreas que no se resuelven 2 o 3 o 4 o 5 días. Ya tienes que pensar que esto no es, mira, algo que comí, que me cayó mal, que un virus sencillo. No, tienes que pensar que ya esto es algo más serio y que tienes que ir a donde el médico. Así que colitis ulcerosa, diarrea con sangre es el síntoma primordial. Claro, y podrá haber quien viva un tiempo con esas condiciones tratándose a lo mejor con medicamentos por el over the counter o con su médico primario, pero a la larga tiene que ir al especialista. A la larga, al no resolver los síntomas, o el médico primario lo debería referir, o la persona debe decir, caramba, déjame ir a buscar un especialista porque esto no se me quita. Doctora, ya que tienen ese síntoma, ¿eso también pudiese producir, digamos, personas que tengan deficiencias vitamínicas, algún efecto sobre físico, de pérdida de peso, etcétera? Pueden tener pérdida de peso, si tienen un sangrado prolongado puede bajarle la hemoglobina también, se van a sentir cansados, dolor abdominal, así que sí, hay síntomas adicionales que van a ir apareciendo. Claro, y usted tiene una fundación, la Fundación Esther Torres, para concienciar sobre Crohn's y para ayudar y apoyar a los pacientes. No hemos hablado de y cómo se diferencia, ¿verdad?, de la colitis ulcerosa. Ok, la fundación la organizamos en el 2011 y la misión es crear conciencia sobre ambas enfermedades inflamatorias. Por eso no digan que la fundación es de Crohn, es de enfermedades inflamatorias. Crear conciencia y educar, porque cuando un paciente dice, ¿qué yo puedo hacer? Me acaban de hacer este diagnóstico. La contestación primera es educarte de la condición. El paciente tiene que conocer lo que significa, los síntomas que le va a dar, aprender cuáles son las opciones que tiene, cómo transmitirle a su entorno, a su familia, a sus maestros, a sus patronos, que tiene una condición que en algunos momentos le va a dar algún tipo de incapacidad, cuáles son sus derechos con esto. Y obviamente, como son enfermedades que no son comunes todavía, aunque hayan aumentado, el público necesita saber que existen. Porque como yo voy a darle apoyo a mi compañero de trabajo, a mi amigo que está conmigo en la escuela, si yo no sé nada de lo que esto existe. Así que nuestra misión es crear conciencia y educar. Tenemos proyectos adicionales dirigidos a calidad de vida. Por ejemplo, si han visto el anuncio, ya llevamos 2 años, de la tarjeta del baño, el que dice, ¡hey!
porque estos pacientes pueden tener una urgencia de entrar a un servicio sanitario que no les da tiempo a esperar. Así que esta tarjetita de identificación es para facilitarle que lo adelanten en la fila o están en un sitio donde el baño solamente para empleados, lo permitan usar. Y como eso, pues tenemos una serie de proyectos adicionales y eso es lo que hacemos en la Fundación. Qué bien. Y aprovechar el próximo simposio para el verano. Los simposios son público general, libre de costo, se va a estar anunciando más en detalle, pero ya tenemos fecha. El 22 de junio vamos a hablar, esta vez nos vamos a concentrar en todos los tratamientos que existen, medicinas y no medicinas. Importante que hay otras cosas, ¿verdad?, que bien o mal se están utilizando, así que queremos llevar la educación sobre esto. ¿Hacia dónde va el tratamiento de las condiciones? ¿Hacia facilitar, digamos, que sea un medicamento menos veces al día, que sea otro tipo de medicamento que no sea por la ingesta, ¿no? La pastilla. Hay muchas variantes en el tratamiento, desde lo que hablamos de que se están estudiando las dietas, el aliviar síntomas cuando el paciente, pues tienes dolor, tienes diarrea, vamos a aliviarte rápidamente. Y depende de la severidad de la enfermedad. Algunos pacientes solo necesitan medicamentos por boca relativamente sencillos. Los casos más complicados, los medicamentos, no todos, porque ya están desarrollándose cosas por boca, pero son medicamentos que por su naturaleza química tienen que ser inyectados, así que hay tratamientos que son por inyecciones, no son todos los días, tienen, ¿verdad? Se espacían de acuerdo a cuál sea la medicina, se está buscando cosas que sean más sencillas de tomar. O sea, esos medicamentos para enfermedades severas ya se están desarrollando algunos que son por boca, así que es bien variable, depende de la condición. Muy bien, no sé si definimos Crohn's a diferencia de la enfermedad infecciosa del intestino. Ok, la enfermedad de Crohn, como lo único que habíamos mencionado era que podía afectar cualquier parte del tracto gastrointestinal, puede ser mucho más incapacitante por las complicaciones que puede traer. El sitio más común que aparezca es en el intestino delgado, así que aquí tenemos más implicaciones de nutrición, de pérdida de peso, de problemas de deficiencias de vitaminas, porque es el área donde se absorben los alimentos. También pueden envolver el colon, entonces aquí trae colitis por Crohn en vez de colitis ulcerosa, puede tener envolvimiento en la parte de arriba del tracto gastrointestinal, y un área que es relativamente común y que puede ser bien incapacitante y más difícil de tratar es el área perianal. Fístulas y abscesos perianales donde los medicamentos pues no tienen el mismo éxito que tienen en la enfermedad inflamatoria. Y debe ser sumamente molestoso. Sumamente molestoso. Lo importante es que la persona al primer síntoma se evalúe. Exacto. Y que trate de buscar al gastroenterólogo. Exactamente. Que es el especialista que trata con estas condiciones. Y el que le va a hacer el diagnóstico porque requiere de estudios especializados. Muchísimas gracias, doctora. Mucho éxito con su fundación. Nosotros vamos a una pausa y vamos a continuar hablando con otros doctores, otros médicos especialistas en esta área desde el Digestive Diseases in the Caribbean 2019. Regresamos al evento Digestive Diseases of the Caribbean y me acompaña la doctora gastroenteróloga también, Irene Villamil, para continuar hablando sobre la enfermedad de Crohn's, una de las enfermedades inflamatorias del intestino. El especialista que trabaja con esta condición es precisamente el gastroenterólogo. ¿Cómo se encuentra? Me encuentro muy bien. A ustedes, ¿verdad? Gracias por esta invitación y por darme la oportunidad de hablar sobre este tema tan importante para nuestros pacientes que padecen de esta enfermedad, como para pacientes que quizás no saben que aún la tienen, para que busquen ayuda y se puedan informar mejor. Claro, hablamos un poco sobre el tema con la doctora Esther Torres, pero pues quisiéramos aclarar porque se pueden confundir los síntomas con otras condiciones también digestivas.
se pueden confundir los síntomas. Verdaderamente, para hacer un breve resumen, sabemos que la enfermedad de Crohn es un tipo de enfermedad inflamatoria intestinal, o EII, como lo pueden a veces ver en los medios, y esta es una condición inflamatoria intestinal que puede ocurrir desde la boca hasta el ano. Cabe destacar que esta condición, para que se manifieste, tiene que haber una serie de condiciones favorables para ella. Por ejemplo, como primer paso, tiene que haber una herencia genética. El paciente tiene que tener en su ADN, ¿verdad?, en su sistema, en lo que hemos heredado de nuestros padres, el material genético que nos predispone a padecer de esta condición. ¿Significa que una persona que no tenga ese historial en la familia definitivamente no lo va a tener? No necesariamente, porque hay pacientes que lo van a tener y nunca lo manifiestan. O sea que si yo tengo la condición, puede ser que algunas otras personas de mi familia tengan el material genético, pero que no lo manifiestan. Para que uno lo pueda manifestar, ¿verdad?, o para padecer de esta condición, tienen que haber condiciones favorables en el medio ambiente, ¿verdad?, por decir así. Y hemos visto que pacientes, cuando tienen alguna infección intestinal o toman ciertos antibióticos o toman ciertos antiinflamatorios o hay alguna condición que te lo pueda precipitar, es que lo van a manifestar. Por ende, tiene que haber, uno, la parte genética, dos, el factor ambiental. El factor ambiental y tres, que el paciente entonces, que nuestro sistema se active de manera irreversible, ¿verdad?, de manera inapropiada. Existe una serie de factores en nuestro sistema inmunológico que van a estar atacando de manera inapropiada nuestro intestino. Y esto es lo que causa la inflamación. Y en el caso del Crohn, como ya mencioné, que puede ocurrir desde la boca hasta el ano, pueden haber diferentes manifestaciones. Si esto es un paciente que tiene la condición inflamatoria que se manifiesta en intestino delgado, pues este paciente puede tener malabsorción de los alimentos, con pérdida de peso, anemia, con dolor abdominal, anemia porque no va a poder absorber adecuadamente los nutrimentos para mantener un sistema que produzca buen nivel de hemoglobina, o puede tener úlceras en el sistema intestinal de verdad, en nuestro sistema, produciendo sangrados que a veces lo vemos y a veces no lo vemos. También este paciente puede tener tanta inflamación en esa área intestinal que se llama el ilio terminal, que puede haber estrecheces. Esa parte del intestino se pone pequeña, estrecha. Yo siempre le digo a los pacientes que es como si fuera un embudo, ¿verdad? Esa parte se hace finita, pequeñita, haciendo que la parte más proximal o la parte más arriba de ese intestino se ensanche, se dilate. ¿Y con qué consecuencias? ¿Estreñimiento? No necesariamente se puede llamar estreñimiento, pero puede parecer algo similar, que se llama obstrucción intestinal. Pacientes que tienen periodos que dejan de evacuar, pero no es que tengan estreñimiento, es que tienen una obstrucción en el intestino delgado a causa de esa condición inflamatoria que no se ha tratado, causando estrechez en intestino delgado. Es sumamente peligroso. Es peligroso y es muy importante porque estos pacientes pueden tener una perforación intestinal, pueden tener una peritonitis, ¿verdad?, que es cuando ocurre una perforación, el contenido intestinal se vierte a nuestro abdomen causando infección. Lo que puede provocar la muerte incluso. Puede provocar la muerte si no se atiende de manera adecuada y de manera, ¿verdad?, con mucha premura. O sea que es bien importante. Ese es de los casos, digamos, más avanzados o más agresivos de Crohn. Es correcto, verdaderamente cuando tenemos pacientes que tienen estos síntomas que no se ha podido identificar lo que ellos tienen, pues pasan desapercibidos y con el tiempo pues estos pacientes van a tener complicaciones. Por tal razón tenemos que diagnosticarlos temprano, manejarlos temprano para que estas complicaciones tan serias no ocurran. Claro, tengo más preguntas sobre cuándo se manifiesta, ¿verdad?, arriba en la boca. Me parece eso interesante, pero tenemos preguntas de los que están en sintonía. Si puedo viajar y trabajar y hacer ejercicio, y luego cuán complicado es la cirugía, y eso pues obviamente lo íbamos a tocar en cómo es que se interviene.
viene, pero ya tenemos esas dos preguntas. Si puedo viajar, trabajar y hacer ejercicios. Bueno, verdaderamente un paciente que tiene una enfermedad leve, porque no todo el mundo va a tener una enfermedad tan severa como lo que estamos hablando. Un paciente que tiene una enfermedad leve, que lo que tiene, ¿verdad?, son síntomas que puede tener diarrea, que puede tener pérdida de peso, que puede tener anemia, que no tenga muchos síntomas, va a llevar una vida prácticamente normal. Pero tenemos que estar seguros que ese paciente recibe la atención médica adecuada. Porque un paciente que no está en una terapia adecuada para su tipo de enfermedad, eventualmente le va a bajar su hemoglobina, se va a sentir cansado y no va a poder hacer ejercicio. Va a tener problemas ¿verdad?, de que va a perder la masa muscular porque va a estar en un estado de malnutrición. O sea que estos pacientes, una vez que están en sus medicinas y están controlados, pueden hacer su vida totalmente normal. Y esa es nuestra intención con nuestros pacientes, ¿verdad? Identificarlos temprano, tratarlos, prevenir complicaciones y que lleven una vida normal, porque no hay razón para que un paciente que está bien manejado no lleve una vida normal con una buena calidad de vida. Claro, y anteriormente hablamos de una de las manifestaciones que sería la obstrucción intestinal y hablamos de cirugía. Sí. La persona pregunta que cuán complicada sería las cirugías. Bueno, nosotros en Centro Médico, en el Hospital Universitario, tenemos un centro, ¿verdad?, multidisciplinario para manejar pacientes de colitis y de Crohn. Y tenemos muchos pacientes, ¿verdad?, que se presentan a nuestra sala de emergencia o a nuestra clínica o vienen referidos de otros hospitales con estos síntomas y con esta manifestación clínica de obstrucción intestinal. El paciente, hay varias maneras que uno lo puede tratar. No siempre se llega a una cirugía. Por ejemplo, un paciente que está obstruido, nosotros, ¿verdad?, empezamos haciéndole una placa, ¿verdad? Ahí sabemos cómo está el patrón de aire intestinal y junto con nuestros radiólogos decidimos si esto es una obstrucción completa o una obstrucción parcial y, ¿verdad?, con el historial que también presenta, si ha comido algo que tenga fibra. En muchas ocasiones, pues, uno los puede manejar con un tubo nasogástrico, que esto drena pues nuestro contenido gástrico y nuestras secreciones intestinales para así mejorar los síntomas. Si el paciente no mejora con esta manera, ¿verdad?, del nasogástrico, antibióticos, reposo al intestino, ¿verdad?, dentro de 1 o 2 días uno lo está manejando, procedemos a hacerle un CT, ¿verdad?, una tomografía computadorizada del abdomen y pelvis. Y con nuestros radiólogos vamos a saber, ¿verdad?, si esto es una obstrucción por causa inflamatoria, ¿verdad?, que está inflamado el intestino. Que en ese caso se trata eso. Lo podemos tratar con medicina, ¿verdad? Le podemos dar esteroides, podemos dar otras medicinas que damos, como las medicinas biológicas, para recapturar bajar toda esa inflamación y liberar al paciente de una cirugía. En otros casos, que lo vemos comúnmente, ¿verdad?, por el tiempo que se espera para buscar ayuda, vemos que estos pacientes van a tener una estrechez o una obstrucción intestinal causada por una estrechez que ya no tiene mucho componente inflamatorio, y eso lo podemos ver en una tomografía computadorizada, sino que ya vemos que esa estrechez casi no tiene inflamación y necesita manejo quirúrgico. Y usualmente cuando llega el paciente a ese estadio, a ese nivel, ¿es porque ha pasado cuánto tiempo? Eso varía. Cada paciente va a ser totalmente diferente. Hay pacientes que tienen una enfermedad más agresiva, una enfermedad más galopante, por decirlo así, que en meses puede esto pasar, y hay pacientes que en años se lo pueden tener. O sea que cada paciente es un mundo y es lo que es también complicado de esta enfermedad, que cada paciente manifiesta la enfermedad de diferentes fenotipos, ¿verdad?, de diferente manera. Unos van a tener enfermedad en intestino delgado, otros en colon, otros en área perianal, que puede ser una enfermedad muy debilitante para nuestros pacientes y más los jóvenes, porque esto es una enfermedad de pacientes con 2 edades pico, adultez, ¿verdad?, adultez temprana y adultez tardía, entre los 20 a 35 años y luego de los 55 a los 65 años son ambos picos. Pues en ese caso pudieses observarse que son etapas en la vida donde hay cambios hormonales y cambios emocionales drásticos. Verdaderamente la enfermedad no se ha asociado con que tenga que ver con algún cambio hormonal, sino que con los años se ha observado eso, que la incidencia de esta enfermedad pues es
es dual, es en la adultez temprana, cada vez vemos más temprano, cada vez vemos más niños, ¿verdad? Yo soy gastróloga de adultos, pero en nuestro centro también atendemos niños cuando pues ya tenemos que ayudar, ¿verdad? A otro personal de la salud. Y cada vez los vemos en todas las edades, o sea que el tipo de, cómo la enfermedad se está comportando está variando y por eso es que estamos tan, ¿verdad?, pendientes a hacer investigación, a buscar nuevas maneras de poder ayudar a nuestros pacientes. Sí, la doctora Esther Torres mencionó anteriormente que tiene mucho que ver también tal vez con nuestra dieta, la forma en que hemos cambiado nuestros hábitos alimentarios, nuestra vida sedentaria, etcétera. No, sí. Que también ha afectado otras condiciones, ¿verdad?, que ya son epidemia en Puerto Rico, como la diabetes, la obesidad, etcétera. Todas esas enfermedades que estás hablando son enfermedades como decir diabetes, esas son enfermedades que también están reguladas por nuestro sistema. Y nosotros entendemos, al igual que otros médicos que trabajan con otras enfermedades autoinmunes, que hay un componente sobre nuestro microbioma, ¿verdad? Nosotros estamos, ¿verdad?, hechos y tenemos organismos comensales, ¿verdad?, que viven con nosotros y nos ayudan, pero también nos pueden desayudar. Claro, pero están en balance, están en perfecto balance. Exacto, y nosotros entendemos que el microbioma, ¿verdad?, se ve afectado por lo que estamos comiendo, ¿verdad?, por lo que estamos ingiriendo todos los días y nuestra dieta. Nuestro sistema genético no ha cambiado en años, en miles de años, pero sí nuestra dieta ha cambiado rápidamente en los últimos 50 años. Estamos comiendo, ¿verdad?, muchos alimentos mucho más procesados, con azúcares refinadas, con muchos preservativos. No tenemos todavía algo a donde apuntar, pero entendemos que el microbioma tiene mucho que ver de por qué la enfermedad se está manifestando y se está, ¿verdad?, inicializando de manera más temprana. Sí, o sea, de manera que uno puede tener la condición y en alguna etapa de nuestra vida se activa, pero definitivamente no tiene cura. No, esta enfermedad no tiene cura. Esto es como decir que usted tiene diabetes, que usted tiene artritis reumatoidea, que usted tiene enfermedad ¿verdad?, de lupus, que son enfermedades que cuando ya las tenemos, pues las tenemos que manejar. Pero no hay razón para que un paciente no pueda llevar una vida totalmente normal, verdaderamente. O sea, que esa es nuestra meta, como dije anteriormente, diagnosticar temprano, manejar para evitar complicaciones y que el paciente viva una vida totalmente normal. Y definitivamente con tratamiento adecuado. Con tratamiento adecuado, es correcto. ¿Verdad? Nosotros tenemos muchas maneras de cómo tratar esta condición. No es fácil porque hay muchas gamas de esta enfermedad, desde enfermedad leve hasta enfermedad moderada y enfermedad severa. Y depende de cuál sea nuestro síntoma de nuestro paciente, cómo sean sus manifestaciones. A veces podemos empezar simplemente con medicinas orales para desinflamar ya sea el colon, ¿verdad? Cuando tenemos una colitis por Crohn que sea leve, que eso se pudiera, ¿verdad?, decir cuando un paciente tiene diarreas con sangre, pérdida de peso, ¿verdad? Puede tener anemia, va a su médico primario, el médico primario le manda a hacer unas pruebas y lo refiere al gastroenterólogo. El gastroenterólogo tiene que hacer unas pruebas de colonoscopía, ¿verdad? Unas pruebas de videoscopía interna, ya sea mirando, ¿verdad?, el tracto, el colon, llegando al intestino delgado. Hacemos unas biopsias, ¿verdad? Hacemos unas muestras que son parte integral de hacer nuestro diagnóstico, ¿verdad? Miramos todo esto y junto con unos laboratorios, con el historial del paciente, el examen físico y la colonoscopia con biopsia, ahí hacemos el diagnóstico y ahí procedemos a tratar. Si es una enfermedad leve, podemos comenzar con unas medicinas que desinflaman el tracto intestinal, que como nombre genérico se llama la mesalamina. Eso es para pacientes, ¿verdad?, que son no complicados y bien sencillos. Si el paciente, a pesar de estar en esta terapia, aún persiste con síntomas, podemos dar esteroides, ¿verdad? Los esteroides lo usamos por tiempo cortos para intentar, ¿verdad?, desinflamar ese intestino lo más ligero posible, que el paciente se sienta mejor. Pero esto es una fase que tenemos que movernos hacia otra medicina para poder destetar el esteroide y estar en remisión libre de esteroides. Y para lograr eso tenemos varios medicamentos, dentro de los cuales están los inmunomoduladores como la azatriopina, la cimercaptopurina y el metrotexato, ¿verdad?, que también lo podemos utilizar. Y, ¿verdad?, si la enfermedad es más severa, movernos a los biológicos, que ahí tenemos una gama, ¿verdad?, como el infliximab, y tenemos el adalimumab, ¿verdad?, y también tenemos el vedolizumab y como último nuevo el ustekinumab.
Y o sea, que tenemos varias medicinas, o sea que es importante que el paciente sepa que si usted tiene esta condición, que la podemos tratar, que la podemos tratar y que puede vivir una vida normal, si tiene la condición bajo control junto con su gastroenterólogo. Muchísimas gracias, doctora, por haber explicado de manera tan elaborada y tan puntillosa la condición y cómo se trata. Nosotros vamos a una pausa y regresamos en breve con más información desde el Digestive Diseases in the Caribbean 2019. Regresamos a la parte final de nuestra cobertura hoy desde el Digestive Diseases in the Caribbean 2019 y me acompaña el presidente de la Asociación Puertorriqueña de Gastroenterología, el gastroenterólogo Carlos Micames Cáceres, quien estuvo con nosotros también el año pasado. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, gracias a Dios, todo muy bien. Y quien ha también escrito en nuestra revista especial Reacciones Dermatológicas, así que le hago entrega del artículo, a lo mejor no lo había visto. No lo había visto, te lo juro que no lo había visto. Este es su segundo año a cargo de la asociación. Para este año, ¿qué planes tienen? Pues mira, para este año hemos tenido pues una serie de actividades planeadas tanto para los miembros de la asociación, también para los médicos primarios, tal como hemos hecho en años anteriores. O sea que tenemos una actividad donde vamos a discutir enfermedades de hígado. También pues tenemos esta actividad que es la actividad mayor, que es la del Digestive Diseases of the Caribbean, que ha tenido muy buena acogida. O sea que no solo de los gastroenterólogos, sino también de los médicos primarios y otros médicos de la comunidad. Pues de eso quería hablarle, se la voy a aguantar aquí un momentito. Quería preguntarle porque definitivamente el médico que interviene primeramente, ¿verdad?, es el primario. Si no conoce muy bien cuáles son las condiciones y los síntomas, no sabe a quién referirlo. Seguro. ¿Cuál ha sido la acogida de los médicos primarios, la participación? Pues entiendo que ha sido muy buena, porque se tocaron unos temas que ellos también atienden, como reflujo gastroesofágico, Helicobacter pylori, gastritis, ese tipo de cosas que ellos ven. Este año, ¿cuál ha sido el énfasis de ustedes en la convención? Hemos tratado de hacer que la convención sea dirigida a condiciones que se ven a diario en nuestras clínicas, por el cual entonces revisamos un montón de los temas y entonces tratamos de hacerlo bien práctico para todos nuestros miembros. ¿Y tratan también temas pediátricos, o sea, para la población pediátrica? ¿No? Realmente no. Se toca un poquito, pero no está dirigido a los pediátricos. ¿Y cuál es la condición más prevalente en Puerto Rico que amerite la atención de la comunidad de gastroenterólogos en Puerto Rico? Bueno, obviamente tenemos el reflujo gastroesofágico, que también sabes que es bien frecuente y bien común, el síndrome del intestino irritable, enfermedad inflamatoria intestinal. Esos tipos de condiciones son las que más se atienden. Sí, pues hablemos un poquito de ese reflujo. ¿Tiene que ver con nuestra gastronomía? Tiene que ver un poco con la gastronomía, pero no realmente. Es más que nada también con la anatomía del paciente también y algunos medicamentos que pueden intervenir también que le pueden causar los síntomas. ¿Y es sobre tratamientos novedosos? ¿Hay algunos que se presenten en la convención? Sí, realmente tenemos unos tratamientos novedosos, se revisaron muchos de los estudios nuevos, se revisaron tratamientos, cirugías, el rol de la cirugía también, o sea que todo eso lo hemos estado revisando. Futuro, mirando hacia el 2020 y lo que hace la ciencia, lo que está haciendo, ¿hacia dónde va la especialidad de la gastroenterología? Pues es bien interesante porque están surgiendo muchos medicamentos nuevos, están surgiendo muchos tratamientos nuevos, tanto endoscópicos como farmacológicos, así que es bien excitante todo lo que está saliendo ahora. Sí, en el área de gastroenterología mucha gente le teme, ¿verdad?, a los procedimientos, a las endoscopías, etcétera. Ahí habrá forma eventualmente de poder diagnosticar condiciones de una manera menos, la vez que menos preocupa al paciente. Sí, pues mira, realmente el rol de nosotros es educarnos tanto a los médicos como a la comunidad, o sea que hemos hecho un trabajo bien fuerte para tratar de educar a la comunidad de la importancia de hacerse las pruebas a tiempo. En cuanto a la preparación, sabemos que
Hay preparaciones nuevas, que es la parte más difícil quizás para el paciente, es el purgante que se tiene que tomar el día antes del estudio. Pues hay unos purgantes nuevos que son de bajo volumen y son bien tolerados y lo hace mucho más fácil. Pero no es que sean buenos, no es que sean Bueno, sabrosos. Ninguno de esos es bueno, pero por lo menos le facilitan la vida al paciente para que pueda prepararse para el estudio. Claro que sí, doctor. ¿En qué momento debe el paciente ir al gastroenterólogo para hacerse ese chequeo? Pues ahora mismo se está recomendando que desde los 40 en adelante por lo menos se hagan algún tipo de prueba, o sea, una prueba discreta, alguna colonoscopía, para que por lo menos se vayan haciendo las pruebas de cernimiento, porque hemos visto que una población grande de pacientes entre los 40 y los 50 están empezando a desarrollar cáncer de colon, o sea, que es la población que quizás ha aumentado mayor incidencia en los últimos años. ¿Se le puede atribuir algún factor en particular? Entendemos que es un factor genético mayormente, no creo que sea un factor ni de dieta ni de algo que estén haciendo los pacientes, pero entendemos que es un factor genético. Quizás porque ahora hay una detección más temprana, porque sí, ciertamente hay más conciencia. Sí, definitivamente, definitivamente. Ahora pues la gente está más educada, está más pendiente. Hemos hecho una campaña en las redes, en la prensa local, y entonces hemos tratado de enfatizar la importancia de hacerse las pruebas a tiempo para poder evitar de que desarrollen el cáncer de colon. ¿Nunca es aconsejable antes de los 40 o hay algunas condiciones que deben levantar bandera y hágase la prueba antes de los 40 si sabe estas otras cosas? Sí, definitivamente el historial familiar, si tienen enfermedad inflamatoria intestinal como colitis o Crohn's, pues es importante que se chequeen antes. Finalmente, hay el highlight de esta convención este año. El highlight de la convención va a ser, yo entiendo, la gran población de médicos que tuvimos aquí presentes. Y entonces hemos tocado muchos temas bien interesantes que yo creo que han sido de mucha utilidad para educar a nuestros colegas. Qué bien, muchísimas gracias. Y nuevamente, ¿la próxima actividad de ustedes es cuándo? Tenemos una actividad en agosto y otra en octubre. En agosto y octubre esperemos estar con ustedes Claro también que sí. acompañándole. Muchísimas gracias por la Perfecto, muchas invitación. gracias. Le entrego la revista y me despido de nuestro público. Gracias por acompañarnos. Recuerden que pueden hacer sus preguntas y comentarios a través de Facebook. Así que muchísimas gracias. Recuerden que están viendo la revista de Medicina y Salud Pública y nos pueden seguir en todas las plataformas bajo @revista MSP. Los esperamos en una próxima ocasión.